Bienvenidos, bienvenidas a esta comunidad donde elegimos vivir despiertos y despiertas. Yo soy Trinidad, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Viva by Trinidad. Hoy quería hablar un poco de el amor propio. El amor propio es una palabra que parecería estar en boca de todo el mundo y está buenísimo que todos empecemos a cultivarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo se cultiva el amor propio? Primero, para empezar, el amor propio no es algo que tenga una meta de llegada. Es decir, lo más desafiante de todo esto un poco van a ser las circunstancias externas que se nos presenten. Porque está buenísimo estar encerrado en casa, hacer todos los ejercicios y trabajar en uno mismo. Pero el desafío arranca cuando salgo al mundo y me topo con personas, me topo con situaciones que ponen a prueba el amor que yo me tengo hacia mí misma. La compasión suena muy fácil cuando tenemos que ejercerla hacia un otro, pero ¿qué pasa con la compasión hacia nosotros mismos? Yo me acuerdo que hace unos años, como conté en mi otro video de mi despertar, la psicóloga con la que yo estaba trabajando cuando me fui a vivir a Australia me propuso que empecemos a trabajar sobre mi amor propio y eso era lo que me iba a sacar del pozo en el que yo me encontraba en ese momento. Entonces, cuando ella me hizo esta propuesta, yo un poco me enojé. Para mí era una obviedad tener amor hacia mí y no que eso sea la solución a mis problemas, pero sí sentía como que si yo no estaría en donde estoy si tuviese mi amor propio un poco más cultivado, porque hasta ese momento yo vivía para el afuera, digamos. Entonces, una vez que se me pasó el enojo, y si había enojo era que alguna tecla me había tocado, y era por ahí, entonces me hice un par de preguntas. ¿Hasta cuándo y de qué manera estoy dispuesta a seguir dañándome con mi diálogo interno? La segunda, ¿hasta cuándo voy a vivir con la aprobación o la validación puesta en la mirada ajena y no puesta en la mirada que yo tengo de mí misma? Y lo tercero es, si yo estaba dispuesta a desperdiciar mi vida parada en la carencia, o si yo estaba dispuesta a vivir a pesar de todas las circunstancias físicas, emocionales y mentales que me estaban sucediendo, a vivir desde la presencia, desde la gratitud y desde la aceptación a mi persona. Por supuesto que estas respuestas no vinieron de un día para el otro, hubo y sigue habiendo, porque, como dije previamente, las circunstancias de la vida van cambiando, la vida es dinámica. Todo el tiempo la vida nos presenta ante nuevos desafíos que nos van mostrando partes de nosotros y nos van obligando a seguir trabajando sobre el amor que nos tenemos. No hablo del amor como una manera de Lulu o delirante de amarse. No. Tener amor propio y empezar a cultivarlo o saber cómo nutrirte no significa que te vas a despertar un día y todo va a ser de color rosa de acá en adelante para siempre. No significa que algún otro día te mires y no te gustes tanto. Algún que otro día venga una persona, te haga un comentario y a vos eso dejes que te afecte. Tal vez tenés un día más vulnerable, tal vez tenés un día en donde no estás tan firme en tu postura. Podés flaquear, está bien, somos seres humanos, es parte de la vida. No existe el para siempre, no existe el nunca, no existe la perfección. Entonces también es empezar a amigarnos con todas las cosas que podemos trabajar y desarrollar. La aceptación, la compasión, modificar nuestro diálogo interno, pero también ser realistas de que va a haber momentos en donde tal vez ese diálogo interno no va a ser tan lindo, tal vez la aceptación un día no tenés ganas de ponerla en práctica y tampoco hay que castigarse por eso. Es decir, hay que aceptar ambas caras de la misma moneda. Uno de los pilares fundamentales para mí a la hora de cultivar este amor propio es la compasión. ¿Cómo se trabaja la compasión?
Para mí, la clave de empezar a integrar es a raíz de 2 ejercicios. El primero es un ejercicio que yo sigo haciendo aún cuando estoy siendo muy dura o muy crítica conmigo misma o no encuentro nada positivo, todo es negativo. Entonces digo, cierro los ojos, voy a buscar a mi niña interna, es decir, en algún momento de la vida vos fuiste una niña. Lo que sos hoy en día tiene que ver con toda la información que traemos de mamá y papá, con todo lo que nos pasó en nuestra infancia, con las emociones que no supimos gestionar en ese momento. Entonces las acarreamos con nosotros hasta nuestra adultez. Muchas veces nos olvidamos que nosotros fuimos un niño o una niña que lo único que necesitaba era un abrazo, un poco de amor, un poco de paciencia y que nos digan que no pasaba nada, que todo iba a estar bien. Muchas veces eso en las familias no sucede. Entonces, cerrar los ojos, conectar con esa niña de 8 o ese niño de 8 años, 7 años, la edad a donde se quieran llevar a ustedes mismos ante una situación en donde necesitaron ese abrazo. Y van a quedarse un rato ahí. Si sienten la necesidad de escribir, van a escribirle una carta a ese niño, a esa niña. Van a cerrar los ojos, van a respirar, van a conectar con ese momento y se van a tener la compasión que le tendrían a su niño o niña interior. Ese es un ejercicio que a mí me sirvió mucho, mucho para poder empezar a tener compasión. No a la adulta Trinidad, sino a la niña Trinidad. Y otro ejercicio que también pongo en práctica, que me ayuda mucho, es visualizar el problema hacia afuera. Es decir, si viene tu mejor amiga, tu mejor amigo, la persona que vos adorás en esta vida, una persona que vos quieras un montón, y te cuenta un problema, te cuenta que le está pasando esto, te muestra y te dice, mirá lo que tengo. ¿Vos le dirías, qué asco? No, qué feo. No, nunca, no vas a poder porque verdaderamente sos un perdedor o sos una perdedora. Por supuesto que no le dirías una cosa así, ¿verdad? Entonces la pregunta es, vos que tenés que estar vos 24/7 con vos mismo. No hay manera de no estar con uno mismo. Digo, ¿por qué te decís cosas tan crueles? ¿Por qué no tendrías la misma compasión que la que tendrías con tu amigo? Entonces, ponete en esa situación y pregúntate, ¿vos qué le dirías a tu amigo en este momento? El segundo pilar fundamental a la hora de cultivar este amor propio para mí fue el diálogo interno. Los hábitos, los pensamientos y las emociones impactan directamente al cambio fisiológico del cuerpo. Voy a hacer otro video hablando de la neuroplasticidad, pero para ir un poco más al grano, si tenés la capacidad de formular 100 pensamientos negativos, también tenés que tener la capacidad de contrarrestarlos y formular 100 pensamientos positivos. Acordémonos que el cerebro no sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Simplemente actúa y cree en base a la información que vos le estás mandando. Entonces, si vos sos un perdedor, una buena para nada, sos feo, sos poco gracioso, sos poco agraciado, lo que fuere que te vas a decir, una vez que terminaste de ser tu propio verdugo, vas a revertir todos esos pensamientos negativos y vas a empezar palabras positivas para contrarrestarlos. Un ejercicio que a mí me ayudó mucho fue mirarme al espejo e intentar encontrarme mínimo 5 cosas positivas que me gustaran de mí, ya sean físicas o empezar a buscar en el valor y en las capacidades, en los dones, en las cualidades que yo creo y considero que tengo. Los vas a escribir y te los vas a repetir mentalmente. Repito, no importa que no te lo creas. En algún momento la repetición empieza a tornarse en verdad. Entonces, repetición, repetición, visualización.
siempre la emoción tiene que venir acompañada con el sentir. Tiene que haber una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Cuando logramos alinear estas tres, pasan cosas increíbles. No solamente en el cerebro, sino también se manifiestan a nivel físico. El tercer pilar fundamental fue el amigarme con la circunstancia y lo que yo soy hoy en día. Tendemos a vivir del pasado o tendemos a estar ansiosos por el futuro, pero nunca estamos en el presente. Entonces, estar en una situación presente en donde la estás pasando mal, te están pasando un montón de cosas, no estás logrando tener compasión, no estás logrando tener aceptación, seguir enganchada de lo que vos fuiste en algún momento no está colaborando con la situación. Y vivir de lo que podría ser tampoco está colaborando a aceptar el aquí y el ahora. Amigarte con tu presente, amigarte con lo que está pasando, por más de que no te guste lo que ves, por más de que no elijas lo que está pasando en este momento, vas a simplificar un poco más las cosas. No vivir enganchada del pasado, no vivir con ansiedad por el futuro y entender que lo que está pasando ahora tampoco va a ser para siempre. La vida tiene circunstancias. A veces las circunstancias pueden ser un poco más light, a veces las circunstancias se vuelven un poco más pesadas. Pero amigarte con vos misma, amigarte con tu presente, amigarte con el pasado también, no vivir enganchada del pasado, amigarte con ese pasado, también va a ayudar a que vos empieces a sacarte las culpas de encima, empieces a que te puedas enfocar no en lo que fuiste, no en las cosas que ya pasaron, sino amigate con lo que es hoy y empezá a trabajar para la nueva versión que querés ser. Entonces, trabajar para lo que nuevo que quiero ser consta de amigarme de lo que fui, aceptar lo que soy y trabajar en lo que me gustaría ser, o mantener, o expandir, o lo que fuere que querés hacer con eso. Y el cuarto pilar fundamental que a mí me ayudó un montón es saber que no estás sola. A veces uno está tan metido en su dolor, en un papel hasta un poco de victimización, de por qué a mí me pasan estas cosas, que no se da cuenta de que alrededor, cuando vos empezás a compartir tu experiencia, hay un montón de gente que le están pasando un montón de cosas. Algunas pueden estar transitando lo mismo que vos. Me acuerdo que cuando empecé a tener ataques de pánico, la gente me preguntaba que por qué no tomas alcohol, o por qué no salís a una fiesta, o qué te pasa que te alejás, o qué te pasa. Y yo lo contaba sin problema lo de los ataques de pánico. Para mí no había nada de que avergonzarse, era como, tengo ataques de pánico. Estaba muy naturalizado en mí. Y me daba cuenta que cuando yo me abría y contaba eso, las otras personas también me empezaron a contar que, no, yo hace 5 años tengo ataques de pánico, y tal vez había gente conocida de estas personas ahí, y se dan vuelta a mirarlos como, ¿qué? ¿Tenés ataques de pánico? Y te empezás a dar cuenta de que no estás solo. Te empezás a dar cuenta que cuando compartís tu historia, hay un montón de cosas que les pasan a las personas, y que vos no sos una víctima de esta Matrix, sino que toda esta información te vino a hacer despertar, te vino a mostrar algo, te vino a que vos trabajes en vos mismo, sea lo que cada uno tenga que trabajar, y puedas evolucionar. Pero cuánto mejor es saber que alrededor hay un montón de personas que pueden entender tu dolor. Yo en un momento me sentía una incomprendida de la vida, sentía que nadie podía entender lo que yo estaba pasando y el dolor que estaba sintiendo, físico, emocional y mental. Algunas personas tal vez no, pero otras me empecé a dar cuenta de que sí. Por supuesto que me fui metiendo y buscando en los tópicos que a mí me interesaban, ¿no? De lo que a mí me estaba pasando. Y empecé a encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en foros de comunidades, que había un montón de personas que no solamente compartían el síntoma que yo tenía, sino que sentían lo mismo que yo sentía. Empatizaban de una manera que, como ellos lo estaban transitando, era más fácil. Entonces digo, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Creo que lo que primero que hay que reconocer para empezar a sanar es la dualidad que tenemos adentro, esta lucha interna que se empieza a generar
que no es más que el despertar del alma, por más loco que suene en este momento, pero es el despertar del alma. Entonces, la incoherencia de no vivir en coherencia la vida que queremos, la vida que sentimos, la vida que nos queremos dar, empieza a impactar sobre nosotros. Todo el proceso de cultivar amor propio, todo va de la mano con todo, obvio. Cultivar amor propio hace que esta lucha empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque al empezar a aceptarme, al empezar a tenerme compasión, al empezar a ver que no estoy sola, a ver que hay un pulso del alma por las mismas preguntas que nos hicimos antes. ¿Hasta cuándo estoy dispuesto a vivir a través del afuera? ¿Hasta cuándo estoy dispuesto a hacer oídos sordos a lo que yo quiero? Entonces todas estas preguntas empiezan a generar una coherencia de lo que sí queremos para poder empezar a vivir de una manera más tranquila y en verdad hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa para vos? ¿Quién querés ser? ¿Cómo querés ser? ¿Cómo elegís vivir tu vida? ¿Elegís vivir una vida despierta o elegís vivir una vida adormecida, luchando contra tus autoexigencias, contra tus deber ser, contra tus propias críticas? ¿Quién elegís ser? ¿Y cómo elegís vivir tu propia vida?